Hola, soy yo, Brandon. En el episodio de hoy vamos a ver cómo un juez de Israel, Gedeón, fue utilizado por Dios para derrotar al ejército de los madianitas. Los israelitas eran solo 300 hombres y los madianitas eran 135,000 soldados. Dios dio la victoria a los soldados que no tuvieron miedo y confiaron en Él. Escuchemos la historia. Los madianitas y sus aliados habían reunido un ejército de 135,000 para robarles a los israelitas sus cosechas y alimentos. Dios había prometido a Gedeón que le daría la victoria sobre ellos. El enemigo estaba acampado en el valle de Jezreel, cerca de la colina de Mor. Gedeón tenía 32,000 guerreros de las tribus cercanas de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, que se habían reunido cerca del manantial de Arod. Los superaban en número. Por cada israelita había 4 madianitas. El Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados guerreros. Si te permito derrotar a los madianitas, a los israelitas se jactarán que vencieron por sus propias fuerzas. Envía a casa a todos los que sean tímidos o tengan miedo». Así que 22,000 de ellos se fueron a casa, dejando solo 10,000 que estaban dispuestos a luchar. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: «Todavía son demasiados. Llévalos al manantial». En el manantial el Señor dijo: «Divide a los hombres en 2 grupos. En uno pon a todos los que se arrodillen y beban agua, lamiéndola con la lengua como perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan y beben con la boca en el arroyo». Solo 300 de los hombres bebieron de sus manos. El Señor le dijo a Gedeón: «A estos 300 hombres les traería la victoria, y a los demás debería enviarlos a casa». Ahora los superaban en número. Por un israelita había 450 madianitas. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: «Si tienes miedo de atacar, baja al campamento con Fura, tu criado. Escucha lo que dicen los madianitas, y te animarás mucho». Gedeón y Fura se acercaron sigilosamente al enemigo justo cuando éste le contaba a su compañero un sueño. En ese sueño, un pan de cebada venía rodando sobre el campamento madianita. Golpeó una tienda, le dio la vuelta y la derribó. Su compañero le respondió: «Tu sueño solo puede significar que Dios le ha dado a Gedeón la victoria sobre nosotros». Gedeón se inclinó, adoró a Dios y regresó a su campamento. «Levántense, porque el Señor nos ha dado la victoria sobre los madianitas», gritó Gedeón. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos, y dio a cada uno un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha. Les ordenó que, en cuanto le oyeran tocar el cuerno, hicieran lo mismo y gritaran: «Por el Señor y por Gedeón». Justo después del cambio de guardia a medianoche, el grupo de 100 hombres de Gedeón llegó al borde del campamento madianita. De repente, hicieron sonar los cuernos de carnero y rompieron las tinajas de barro. Los otros grupos hicieron lo mismo. Llevaban las antorchas encendidas en la mano izquierda. Con los cuernos en la mano derecha gritaron: «Una espada para el Señor y para Gedeón». Cada uno se quedó quieto y vio cómo el Señor hacía que los madianitas corrieran despavoridos. Comenzaron a luchar entre sí con su espada. Los que no murieron huyeron de regreso al río Jordán. Gedeón mandó llamar a los guerreros de Neftalí, Aser y Manasés para que los persiguieran. También envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín para que cortaran el paso al enemigo en el cruce poco profundo del río. Capturaron a Oreb y Zeb, los 2 comandos madianitas, y los ejecutaron. Vemos cómo Gedeón, con solo 300 soldados, derrotó a 135,000 soldados madianitas. En el último episodio, vimos cómo Gedeón tuvo dudas al principio, pero fue convencido por Dios de que Dios iba a ayudarle a derrotar a los madianitas. Vemos cómo podemos confiar en la palabra y las promesas de Dios. Dios derrotó a todo un ejército de 135,000 soldados con solo 300 soldados israelitas. Lo hizo para que Israel se diera cuenta de que la victoria se debía al poder de Dios, y para que Israel no se jactara de que la victoria se debía a ellos. Vemos cómo Dios eliminó a los soldados que tenían miedo de luchar.
Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Dios les estaba enseñando a confiar en Él. Del mismo modo, debemos reconocer que es Dios quien nos da la fuerza para obtener la victoria en todo lo que hacemos. Pero debemos confiar plenamente en Dios, presentándole todo lo que vamos a hacer cada día, en la escuela y con nuestra familia. Podemos orar a Dios y contarle lo que nos preocupa, para pedirle que nos dé fuerza y sabiduría y nos ayude en todo aquello en lo que necesitemos ayuda. Debemos confiar plenamente en Dios. Él puede hacerlo todo. Dios está dispuesto a ayudarnos. Todo lo que debemos hacer es confiar en Él. Recuerda que la victoria no la obtienes con tus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios.